1 de mayo, 1844. Se establece la Policía de Hong Kong como la segunda fuerza policial moderna del mundo y la primera del continente asiático. 1865. Brasil, Argentina y Uruguay firman el Tratado de la Triple Alianza. 1886. Se celebran mítines en todo Estados Unidos exigiendo la jornada laboral de 8 horas, culminando en Chicago con la masacre de Haymarket, por lo cual, en conmemoración, el 1 de mayo se celebra como el Día Internacional de los Trabajadores o del Trabajo en muchos países. 1930. Se propone el nombre de Plutón para el planeta enano recién descubierto por Besto Slipher. 2 de mayo, 1808. Estalla la Guerra de Independencia Española. Madrid se rebela contra la ocupación francesa. 1812. Durante la Guerra de Independencia de México, el sitio de Cuautla termina, con los realistas e insurgentes reclamando cada uno la victoria. 1889. Menelik II, emperador de Etiopía, firma el Tratado de Wuchale, dando a Italia el control sobre Eritrea. 1945. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética anuncia la caída de la ciudad de Berlín. 3 de mayo, 752. El rey maya Pájaro Jaguar IV de Yaxchilán, en el actual Chiapas, asume el trono. 1855. El filibustero estadounidense William Walker sale de San Francisco con unos 60 hombres para conquistar Nicaragua. 1921. Irlanda se divide creando Irlanda del Norte e Irlanda del Sur. 1979. Margaret Thatcher gana las elecciones generales como primera ministra del Reino Unido. 4 de mayo, 1904. Estados Unidos comienza la construcción del Canal de Panamá. 1910. Se crea la Marina Real Canadiense. 1912. Italia ocupa la isla otomana de Rodas. 1990. Letonia declara su independencia de la Unión Soviética. 5 de mayo, 1762. Rusia y Prusia firman el Tratado de San Petersburgo. 1809. Mary Kies se convierte en la primera mujer a la que le otorgan una patente en Estados Unidos por una técnica de tejido de paja con seda e hilo para la elaboración de sombreros. 1835. Se abre el primer ferrocarril de Europa continental entre las ciudades de Bruselas y Malinas en Bélgica. 1862. Tropas mexicanas lideradas por Ignacio Zaragoza ganan la batalla de Puebla contra los franceses. 6 de mayo, 1594. La ciudad holandesa de Coevorden, ocupada por los españoles, cae ante fuerzas neerlandesas e inglesas. 1937. El Zeppelin alemán Hindenburg se incendia y se destruye en 1 minuto, mientras intenta atracar en Leyhurst, Nueva Jersey. 36 personas pierden la vida. 1984. 103 mártires coreanos son canonizados por el Papa Juan Pablo II en Seúl. 1998. Steve Jobs de la compañía Apple presenta la primera computadora iMac. 7 de mayo, 1824. Se estrena mundialmente la 9ª Sinfonía de Ludwig van Beethoven en Viena, Austria. 1895. El científico ruso Alexander Stepanovich Popov demuestra a la Sociedad Rusa de Física y Química su invención, el detector de rayos Popov, un primitivo receptor de radio. 1952. El concepto del circuito integrado, la base de todas las computadoras modernas, es publicado por primera vez por Jeffrey Dahmer. 2000. Vladimir Putin es nombrado presidente de Rusia. 8 de mayo, 1898. Se juegan los primeros partidos de la Liga Italiana de Fútbol. 1902. En Martinica estalla el volcán Monte Pelé, destruyendo la ciudad de Saint-Pierre y aniquilando a más de 30,000 personas. 1978. Reinhold Messner y Peter Habeler realizan el primer ascenso al Monte Everest sin necesidad de oxígeno suplementario. 1980. La Organización Mundial de la Salud confirma la erradicación de la viruela. 9 de mayo, 1540. El explorador Hernando de Alarcón emprende una expedición al Golfo de California. 1877. Se declara la independencia de Rumania. 1955. Alemania Occidental se une a la OTAN. 1969. Carlos Lamarca lidera las primeras acciones de guerrilla urbana contra la dictadura militar de Brasil al robar 2 bancos
bancos en la ciudad de Sao Paulo. 10 de mayo, 1774. Luis XVI y María Antonieta se convierten en rey y reina de Francia. 1801. Los piratas berberiscos de Trípoli le declaran la guerra a los Estados Unidos de América. 1857. En la India comienza la Primera Guerra de Independencia. 1872. Victoria Woodhull se convierte en la primera mujer nominada a la presidencia de los Estados Unidos. 11 de mayo, 1258. Luis IX de Francia y Jaime I de Aragón firman el Tratado de Corbeil, renunciando a las pretensiones en los territorios del otro y separando la Casa de Barcelona de la política de Francia. 1713. Después de perder la batalla de Helsinki ante los rusos, las tropas suecas y finlandesas queman toda la ciudad para que no permanezca intacta en manos de Rusia. 1919. Uruguay firma el Tratado de Derechos de Autor de la Convención de Buenos Aires. 1998. La India realiza 3 ensayos atómicos subterráneos. 12 de mayo, 1797. Napoleón Bonaparte conquista Venecia. 1926. El dirigible italiano Norge es la primera aeronave en volar sobre el Polo Norte. 1941. Konrad Zuse presenta en Berlín el Z3, la primera computadora programable y completamente automática del mundo. 2002. El expresidente estadounidense Jimmy Carter llega a Cuba para una visita de 5 días con Fidel Castro, convirtiéndose así en el primer mandatario gringo en visitar la isla desde la Revolución Cubana. 13 de mayo, 1830. Ecuador se independiza de la Gran Colombia. 1846. Estados Unidos le declara la guerra a México tras una disputa sobre la anexión estadounidense de la República de Texas. 1917. 3 niños relatan la supuesta primera aparición de la Virgen de Fátima en Portugal. 1958. El australiano Ben Carlin se convierte en la primera y única persona en circunnavegar el mundo con un vehículo anfibio. El viaje duró 10 años. 14 de mayo, 1878. El último juicio de brujería de los Estados Unidos comienza en Salem, Massachusetts, después de que Lucretia Brown acusara a Daniel Spofford de intentar dañarla a través de sus poderes mentales. 1939. En Perú, Lina Medina se convierte en la madre más joven de la historia a la edad de 5 años. 1973. Se lanza Skylab, la primera estación espacial de los Estados Unidos. 2021. Aterriza en Marte Shurong, el primer rover marciano de fabricación china. 15 de mayo, 1905. La ciudad de Las Vegas se funda en Nevada, Estados Unidos. 1911. Más de 300 inmigrantes chinos son aniquilados cuando las fuerzas de la Revolución Mexicana lideradas por Emilio Madero toman la ciudad de Torreón, Coahuila. 1940. Richard y Maurice McDonald abren el primer restaurante de hamburguesas McDonald's. 1970. Anna May Hayes y Elizabeth P. Hoisington se convierten en las primeras generales del ejército de los Estados Unidos. 16 de mayo, 1584. Santiago de Vera se convierte en el 6º gobernador general de la colonia española de Filipinas. 1832. Juan Godoy descubre ricos yacimientos de plata en Chañarcillo, provocando la fiebre de la plata en Chile. 1916. El Reino Unido y Francia firman un acuerdo secreto con el que se dividen los antiguos territorios otomanos como Irak y Siria. 2005. Kuwait permite el sufragio femenino. 17 de mayo, 1756. La Guerra de los 7 años comienza formalmente cuando Gran Bretaña le declara la guerra a Francia. 1863. Rosalía de Castro publica Cantares Gallegos, el primer libro en el idioma gallego. 1983. El Departamento de Energía de Estados Unidos desclasifica documentos que prueban la contaminación de mercurio más grande del mundo en Oak Ridge, Tennessee. 2004. Los primeros matrimonios legales del mismo sexo en los Estados Unidos se realizan en el estado de Massachusetts. 18 de mayo, 1565. Comienza el Gran Asedio de Malta, en el que las fuerzas otomanas intentan fallidamente conquistar la isla de Malta. 1953. Jacqueline Cochran se convierte en la primera mujer en romper la barrera del sonido. 1974.
India detona con éxito su primera arma nuclear, convirtiéndose en la sexta nación del mundo en hacerlo. 1991. Somalia Septentrional declara la independencia del resto de Somalia como la República de Somalilandia. 19 de mayo. 1655. La isla de Jamaica es invadida por los ingleses durante la Guerra Anglo-Española. 1743. Jean-Pierre Christine desarrolla la escala de temperatura con grados centígrados. 1991. Croacia vota por su independencia en un referéndum. 1997. Se establece la biosfera de Sierra Gorda, la región ecológicamente más diversa de México. 20 de mayo. 1570. El cartógrafo Abraham Ortelius publica Theatrum Orbis Terrarum, el primer atlas moderno. 1741. La batalla de Cartagena de Indias termina con una victoria española y los británicos comienzan su retirada hacia Jamaica con pérdidas sustanciales. 1873. Levi Strauss y Jacob Davis reciben en Estados Unidos la patente para pantalones de mezclilla azules con remaches de cobre. 1902. Cuba se independiza de Estados Unidos. Tomás Estrada Palma se convierte en el primer presidente del país. 21 de mayo. 1851. Es abolida la esclavitud en Colombia. 1864. Las Islas Jónicas se reintegran a Grecia. 1911. El presidente de México, Porfirio Díaz, y Francisco Madero firman el Tratado de Ciudad Juárez para poner fin a la lucha armada, concluyendo así la fase inicial de la Revolución Mexicana. 1994. Yemen del Sur intenta sin éxito separarse de la República del Yemen, lo que estalla una guerra civil. 22 de mayo. 1762. Suecia y Prusia firman el Tratado de Hamburgo. 1942. México entra en la Segunda Guerra Mundial del lado de los aliados. 1960. Un terremoto de 9.5 grados golpea el sur de Chile, convirtiéndose en el terremoto más poderoso que se ha registrado en la historia. 1972. Ceilán adopta una nueva constitución, convirtiéndose en una república y cambiando su nombre a Sri Lanka. 23 de mayo. 1934. Los famosos ladrones de bancos Bonnie y Clyde son emboscados por la policía y aniquilados en Luisiana, Estados Unidos. 1995. Se lanza la primera versión del lenguaje de programación Java. 1911. Se crea la Biblioteca Pública de Nueva York. 1960. Un tsunami causado por un terremoto en Chile el día anterior aniquila a 61 personas en Hawái. 24 de mayo. 1667. El ejército real francés cruza la frontera con los Países Bajos españoles, comenzando la Guerra de Devolución. 1813. Simón Bolívar entra en Mérida liderando la invasión de Venezuela y es proclamado como el Libertador. 1873. Patrick Francis Healy, a pesar de su apariencia, es considerado el primer presidente negro de una universidad predominantemente blanca en los Estados Unidos. Patrick solo tenía sangre afroamericana por el lado materno. 1940. Igor Sikorsky realiza el primer vuelo exitoso de un helicóptero de un solo rotor. 25 de mayo. 1953. En el sitio de pruebas de Nevada, los Estados Unidos realizan su primera y única prueba de artillería nuclear. 1953. La primera estación de televisión pública en los Estados Unidos comienza oficialmente a emitir como KUHT desde el campus de la Universidad de Houston. 1977. El gobierno chino elimina la prohibición de las obras de William Shakespeare. 2001. Eric Weihenmayer se convierte en la primera persona ciega en alcanzar la cima del Monte Everest. 26 de mayo. 1918. Se establece la República Democrática de Georgia. 1970. El Tupolev Tu-144 soviético se convierte en el primer transporte comercial en superar la velocidad de Mach 2. 1972. Los Estados Unidos y la Unión Soviética firman el Tratado de Misiles Antibalísticos. 1986. La Comunidad Económica Europea adopta su bandera. 27 de mayo. 1703. El zar Pedro el Grande funda la ciudad de San Petersburgo. 1930. Se abre al público en Nueva York el edificio Chrysler de 319 metros, la estructura artificial más alta del mundo en su momento. 1977. Un accidente en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, Cuba, aniquila a 67 personas. 2016. Barack Obama es el primer presidente de Estados Unidos en visitar el Parque Conmemorativo de la Paz de Hiroshima y conocer a sobrevivientes
antes de la bomba atómica. 28 de mayo, 1802. En Guadalupe, 400 esclavos rebeldes, dirigidos por Louis Delgrès, se hacen explotar antes que someterse a las tropas de Napoleón. 1937. Se funda el fabricante alemán de automóviles Volkswagen. 1964. Se funda la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, con Yasser Arafat como su primer líder. 2008. Nepal se declara formalmente como una república, poniendo fin al reinado de 240 años de la dinastía Shah. 29 de mayo, 1807. Mustafa IV se convierte en sultán del Imperio Otomano y califa del Islam. 1886. El farmacéutico John Pemberton coloca su primer anuncio para Coca-Cola en el The Atlanta Journal. 1931. El estadounidense Michel Chiroux es ejecutado por un pelotón de fusilamiento del Real Ejército Italiano por atentar contra Benito Mussolini. 1999. El transbordador espacial Discovery completa su primer acoplamiento con la Estación Espacial Internacional. 30 de mayo, 1913. Se firma el Tratado de Londres, con lo que finaliza la Primera Guerra de los Balcanes y Albania se convierte en una nación independiente. 1975. Se crea la Agencia Espacial Europea. 1982. España se une a la OTAN. 2013. Nigeria aprueba una ley que prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo. 31 de mayo, 1911. El presidente de México, Porfirio Díaz, huye del país durante la Revolución Mexicana. 1911. El Titanic es botado en Belfast, Irlanda del Norte. 1962. La Federación de las Indias Occidentales se disuelve. 2013. El asteroide 1998 QE2 y su luna hicieron el acercamiento más próximo a la Tierra de los siguientes 2 siglos. ¿Y tú celebras a alguien hoy?